Debemos cambiar para que juntos mejoremos tu pensión. Por eso, te invitamos a conocer nuestras 3 nuevas soluciones concretas para facilitar tu ahorro en provida.cl. ¿Sabías que cada vez que prefieres reutilizar 2 botellas retornables de 2 litros estás reduciendo tu huella de carbono en el equivalente a 33 horas de una ampolleta encendida? Por eso los envases retornables, además de ser convenientes, son amigables con el planeta. Esta información se basa en un estudio realizado por DICTUC, Triciclos y Coca-Cola de Chile, que comparó las botellas retornables y desechables de plástico en base a las emisiones de CO2 equivalente durante todo el ciclo de vida de sus envases. Fue realizado con datos obtenidos en Coca-Cola Andina de la región metropolitana y la tasa promedio nacional de reciclaje para plásticos. Hay más información, la puedes encontrar en www.dictuc.cl/coca-cola. Elige retornables y juntos ayudemos a cuidar el medio ambiente. Este es un mensaje de Coca-Cola de Chile. Tenemos todas las miradas y no evadimos ningún tema. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. Somos la clave. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Sigues en Combinación Clave. La situación al interior del Servicio Nacional de Menores, sobre todo de los distintos organismos donde viven niños que han sido vulnerados, es un tema que está sobre la mesa. Se está debatiendo, hay comisiones investigadoras, después de conocer varios casos de niños que han recibido abuso, maltrato, después de la muerte de la niña Lisette Villa, que está incluso en una investigación judicial, y después de ir transparentando una cifra que no estaba sobre la mesa y que tiene que ver con la cantidad de niños muertos al interior de distintos organismos del Sename. En una de las comisiones que estaban funcionando en la Cámara de Diputados, y está el registro si ustedes quieren verlo en amplio, se dieron cita Marcela Concha y Edison Gallardo. Marcela Concha es abogada, es conocida como la abogada de los niños porque ha pertenecido a distintos movimientos que tienen que ver con la infancia. Y Edison Gallardo es un hombre, hoy día un adulto, con estudios, que él lo cuenta así: sobrevivió al Sename porque estuvo más de la mitad de su vida en internado, en hogares del Sename. Queremos darle la bienvenida a los dos para conversar este tema y para conversarlo desde una óptica que no tiene que ver con la dirección del Sename o los abogados que están en torno a si les gusta o no, o en la esfera política, sino más bien ir a lo que pasa en la realidad. Marcela, Edison, muchas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos. Edison, quiero partir contigo porque diste un testimonio muy duro, muy triste, en la comisión que estaba investigando los casos del Sename. En algún momento incluso tú miras a los parlamentarios y les dices: me gustaría que me miraran a los ojos porque estaban todos mirando el celular, digámoslo. De alguna manera los increpas ahí mismo. Edison, ¿qué te pasó a ti? Y te pregunto así directamente porque muchas veces hablamos del Sename y cuando decimos niños del Sename, lamentablemente es un dibujo medio borroso. No le ponemos cara, no conocemos los casos en particular. Entonces tú transitas en ese sentido. Tú sí estuviste en el Sename, tú cuentas las cosas que te pasaron a ti en el Sename. Exactamente, o sea, es indescriptible muchas veces lo que se vive dentro. Hace poco escuchaba al subsecretario que dijo que el Sename no podía ser tratado como una especie de demonio, que la prensa lo demonizaba. Y eso me deja claro que está muy lejos de la realidad lo que realmente ocurre. Violaciones constantes, golpizas, maltrato por parte de cuidadores, de personas que son contratadas por el Estado para protegerte. Se supone que el Estado tiene que ser un ente garante de tus derechos y no se respetan, bajo ningún punto de vista se respetan. Son contadas las ocasiones. Con solo decirte que nosotros éramos 150 y... ¿Dónde estaba el nosotros lugar estábamos de en Coquimbo, ya. En hogar de Coquimbo. Y transité por 2 hogares de menores. ¿Por qué, Edison? Por pobreza. Todavía se castiga la pobreza en Chile. Es un delito prácticamente nacer sin cuna. Como te decía, nosotros éramos 150 y el 80% no ha tenido la posibilidad que he tenido yo, que han tenido otros compañeros. Entonces, es muy escasa la sociabilización que uno llega a tener. De hecho, a mí hasta hace un par de años me daba vergüenza decir mi procedencia. Ese es el estigma que uno carga cuando naces en un internado. A los 8 años, por un error de la magistratura o de la magistrado que tenía nuestro caso, me mandan a una cárcel de menores. Yo debería estar en un centro de protección simple.
Cuando tú dices que estuviste en el Sename por pobreza, ¿cómo se materializa esa llevada al Sename por pobreza? ¿Dónde estás tú en ese momento? ¿En qué condiciones estás? ¿Cómo llega el Sename a tomar contacto contigo? Yo había nacido en el hospital de Coquimbo, si tú te das cuenta tengo una fisura labial. Sí. En ese entonces Está bastante disimulada ya a esta altura. Gracias a Dios. Y es una sola operación, imagínate. Y a mi madre le dijeron que para poder operarme tenía que estar dentro de una institución del Sename. Posterior a la operación, me iban a devolver a sus brazos. Como suele ocurrir, el certificado de entrega, toman posesión de mí, y desde allí fueron 13 largos años. No existió el acto de devolución jamás a la madre. Ni el acto ni la intención. ¿Y por qué? ¿Supiste alguna vez por qué, Edison? Mira, yo en realidad nunca he indagado el porqué. Yo reconozco que mi familia era bastante humilde, pobre. Fueron muchos años de trabajo, mi madre para sacarnos adelante. Pero yo lo asocio más al tema de la subvención. ¿En qué sentido? Mientras más tiempo pasas, más dinero vales. O sea, cada niño dentro del Sename tiene un costo, tiene un valor. Tiene un valor que recibe una plata del Estado. A alguien le conviene que tú estés dentro y no salgas. Ahora, ¿qué hizo tu mamá? Verme a escondidas. La hicieron trabajar conmigo. Yo en un principio creía que eran 6 meses, pero no, de acuerdo a lo que hemos conversado detalladamente, fueron casi 3 años, hasta los 6 por lo menos, sin un goce de sueldo. Como cocinera. Como cocinera. En el Sename. En la casa en lo que yo estaba. Internado. En el internado. Porque ella quería verte. Quería verme, quería Pero estar cerca Edison de mí. no sabía que ella era su madre. Eso fue lo más terrible. Esa era la... Pero tu madre sabía que tú eras su hijo. Sí, yo siempre la llamaba mamá por los cuidados, por todo. Tenía el cariño, tenía el sentimiento, pero no tenía la certeza. Porque te dañan de tal manera psicológicamente, por así decirlo. Es una manera suave de decirlo. Y que eres guacho, que no tienes familia, que no tienes mamá, y tú naces con eso. Entonces, no tienes la certeza si es tu mamá o no. Aparte que hubo un tiempo en que quisieron cambiarme el nombre a Danilo, de la noche a la mañana. No, ahí en mi libro Ansias de Libertad comento después el cómo se gestó esa artimaña de querer cambiarme el nombre para poder quizás irme en adopción, que fue algo que se frustró gracias a mi madre. Entonces ella siempre estuvo presente, ausente pero presente. ¿Tu madre vive todavía? Sí, gracias a Dios. Ahora es una dirigente sindical, apoya proyectos de niños infantiles en Coquimbo, crea grupos deportivos, consigue, se la juega, todavía sigue. Ella me incentivó lo social. Edison, cuando tú cuentas tu relato, que es bien fuerte, de todo lo que viviste en el centro del Sename, y aquí nos relatas algo de eso, uno puede pensar, bueno, pero esto fue hace cuántos años. ¿Qué pasa hoy día en los distintos centros del Sename? ¿Pasa lo mismo? Y ahí te pregunto a ti, Edison, y se lo hago extensivo a la abogada a Marcela. Bueno, por eso el testimonio de Edison es tan relevante, porque no solo ha sido el de otros egresados también del sistema, es que lo tremendo es que 30 años después esto sigue sucediendo. Y el tema, yo lo quiero poner en esta mesa, es decirles que es más allá del Sename, es un tema cómo nos planteamos como país, porque acá esto es multifactorial. Entonces, muchas personas debieran estar consternados con que hayan 280 denuncias por violaciones y abusos sexuales en contra de los niños que están en el sistema. La gente no se consternó, o habrá sido cosa de minutos, con el listado de 1.315 muertos bajo el sistema. La gente, el común de la gente, no entiende cómo opera, no entiende que efectivamente hubo familias negligentes, maltratadoras, familias que abusaron de sus hijos, alguno de los padres violó a alguno de sus hijos, los quemó, y el Estado dice, este niño no merece esta situación, entonces yo, papá Estado, se los quito a esta familia, por negligente, por lo que haya sido,
y lo cuido yo. El problema está en que lo cuida peor. Entonces, es grave lo que nos pasa como país. El caso de Lisette tuvo una infancia tremenda. Yo no sé si ustedes han ahondado, pero ella desde que nace y tenía más de 8 años y seguía en el sistema. Esa niña, ¿qué pasó con ella? El resto de la gente no tiene cómo saber los detalles, pero habían despejes que hacer. Esa niña, ¿por qué tenía 9 años y seguía en un hogar de niños? ¿Cómo no se le buscó familia? Se hizo el despeje respecto de la familia extendida. Se preguntaron, bueno, si esta niña no tiene familia extendida, ¿no podría haber sido susceptible de adopción? ¿Cómo termina su vida torturada, asfixiada, drogada? Eso debiera dolernos como país, de verdad. Eso es vergonzoso, que el Estado le haya quitado a esa madre. El padre fue tremendo con esa niña. Y el Estado dice, no se merece esto, se merece algo peor. Y se la entregó muerta a los padres, por malos que hayan sido esos padres. Yo tendré mi opinión respecto de ello, pero esa niña no merecía esa protección. Ahora, esto tiene que ver, porque, a ver, el ojo siempre se pone sobre el Sename. Así es. Pero esto es... Multifactorial. Exacto, es mucho más que... Partiendo por el Estado, pero acá entra el Poder Judicial, por ejemplo, y las decisiones que se toman, el si existe o no seguimiento de qué pasa cuando a un niño se le interna en el Sename. Pues yo he escuchado varias veces, Marcela, lo mismo, que se interna un niño en el Sename, pero no existe en el sistema alguien que haga un seguimiento de cómo está ese niño, cuánto tiempo lleva, lo podemos poner en una familia por mientras, podemos buscar una tía a lo mejor, o sea, sino que se hace inmediatamente, se encontró a alguien, no, se va a una institución y después como que se perdió en el sistema. Así me lo es. han dicho en reiterada, y me lo han dicho incluso funcionarios del mismo Sename. Así es. Diciendo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos niños que llevan años acá y como que se perdieron en el sistema. Ningún juez se preocupa más. No, entonces, y para qué decir las otras cosas, el sistema, los servicios de salud no quieren atender a los niños del Sename porque son disruptivos, el sistema educacional, estoy hablando público, no se quiere hacer cargo de los niños porque el niño del Sename viene dañado por todo lo que estamos haciendo, con una mochila grande, entonces no lo quieren porque también provoca problemas al curso que llega, en fin. Bueno, de hecho, insisto, como país tenemos una visión de estos niños bastante escasa y la verdad es que queremos meterlos debajo de la alfombra. Son niños que no nos agradan, son jóvenes que no nos gustan, pero nuestra lucha, incluso yo como abogada, teniendo un cargo bastante importante en la Corte Suprema, teniendo tranquilidad laboral, decido tomarme en serio este tema porque entiendo que estos niños van a ser hombres el día de mañana, van a ser papás, van a ser mamás, y no sé si ustedes lo saben, pero el 50% de las personas que están privadas de libertad hoy día han pasado por el sistema Sename. Eso es grave. En algún minuto yo, a quien me ha querido escuchar, se los digo en el Congreso, en todas partes, esto es una bomba de tiempo y nos va a estallar en las manos. Estos niños hoy día estamos todos consternados porque salen, nos ponen una pistola y nos quitan los vehículos y nos matan, o derechamente. Pero estos niños no tienen empatía. El sistema les robó la empatía, les robó todo el sentir por el prójimo, por la sociedad. Ellos están enojados. Y créame, tenemos 11.000 niños institucionalizados, 11.000. Hay 7.000 residencias en este país. Podemos tener a tantos niños institucionalizados porque la ley señala que esta es una medida provisoria. Y esto provisorio en la vida de Edison duró 13 años, en la vida de otros ha durado 18. La directora subrogante del Sename Tercera Región con orgullo decía que una chica se fue a la universidad. Y yo decía, pero ¿y cómo no se pudo ir antes esa niña a alguna familia? Bien que tenga una herramienta, pero ¿cómo no pudimos hacer algo por ello? Un niño tiene que estar en familia, ese es su derecho. Entonces, como Estado no nos estamos haciendo cargo, insisto, de lo multifactorial, este tema se pierde. Porque acá, como bien lo dice Edison, hay residencias, OCAS, que se llaman organismos colaboradores acreditados, que reciben una subvención por el niño en forma diaria. El niño van contabilizando los días que está en ese lugar al mes y le pagan la subvención. ¿Cuál es la subvención hoy día? 193.000 pesos. ¿Por día? No, al mes. Al mes. Absolutamente insuficiente. Pensando que hay que pagar luz, agua, gas, teléfono, comida, mandarlo al colegio. ¿Me van a creer ustedes que el Sename no tiene un ítem especial para mandar a los niños al colegio en marzo, vestirlos? Esos niños están obligados a vestirse con ropa usada. Y los que somos papás sabemos que un vestuario infantil no dura, como para más encima cederlo.
Y ahí tenemos que hacer campañas, tenemos que salir a la caridad derechamente para que los niños vayan dignamente, porque son discriminados en su colegio, porque saben que vienen de un hogar de menores, más encima mal vestidos. Una magistrada alguna vez me dice, pero Marcela, si por ley no están obligados a ir con uniforme, pero si ya los discriminan por venir de un hogar, ¿los voy a mandar con otra ropa más encima? Entonces no estamos entendiendo. Les puedo decir que esto es falta de conocimiento, porque los que intervienen en este tema no conocen a los niños. Son muy pocos. Ahora recién los diputados de la comisión están yendo a los hogares. ¿Pero qué creen ustedes que hacen los hogares? Arman toda la escena, amononan, limpian, ponen hasta flores. Pero esa no es la realidad. El CREAT Galvarino tiene una plaza de 70 camas y hay 120 niños. ¿Me pueden decir ustedes cómo duermen los otros? ¿A qué hora van a hacer las visitas? De día, cuando los niños están en los colegios. Entonces no pueden visualizar el hacinamiento. El maltrato, el garabato permanente, el decirle eres guacho, es una tortura con mochina y los van hundiendo. ¿Y a qué creen ustedes que salen? ¿Cuál es mi opción como niño después de eso? Me arranco del sistema porque me fue peor que en mi casa. Muchas veces me fue peor que en mi casa. No me queda más que robar, no me queda más que delinquir. Entonces estamos larvando, lo dije yo el otro día, por cierto, con muchísimas excepciones, pero estamos larvando a niños que van a salir muy enojados con la sociedad, y después esto es sin llorar, sin quejarnos. Hay niños que a los 12 años ya manejan armas, pistolas, cuchillos, y son indiferentes, indolentes, porque a mí me lo han dicho, y me dicen, tía, me dicen, si adentro nos tratan peor, ¿y por qué tengo que hacerle caso yo a la vieja esta tal por cual? Que me pegue mi mamá, pues. ¿Se fijan? ¿Y cuántos años permaneció? El tema de adopción, mal manejado. El tema de familias que pudieran hacerse cargo, mal manejado. Pero insisto, porque los niños no votan, los niños no tienen redes sociales, los niños no pagan impuestos, a nadie les importa. Hoy día ustedes vieran la indiferencia que se ve en la comisión. Nosotros estamos atrás y de verdad que nos desesperamos, porque ellos están obligados por ley, por constitución. Nosotros le dijimos, por favor, le dimos un mandato a nuestra autoridad, cuida a nuestros niños, no los mate. Marcela y Edison, estamos conversando en el estudio con Marcela Concha, la escuchaban, abogada de los niños. Me dice que la conocen, está ligada a temas de infancia desde hace mucho tiempo. Y Edison Gallardo, ex interno de centros del Sename, escribió un libro a propósito de esa experiencia, estuvo en la comisión especial por el caso Sename. Edison, hoy día el Instituto de Derechos Humanos presentó denuncias por tortura en contra de 2 centros en específico, de 2 centros del Sename, por tortura. El Instituto Nacional de Derechos Humanos toma esta decisión, porque lo había estudiado antes, toma la decisión porque entiende que tiene que ser una materia que se abra a las personas, de hablar de tortura con lo fuerte que eso suena. Pasa eso, hay tortura al interior de los centros del Sename, y ¿cómo tú respondes a eso? En el sentido de que, ¿cuánta razón tiene el instituto de ir y poner una denuncia como esa? Toda la razón. Existe la tortura desde que tú ingresas. Allí es la ley del más fuerte. Si no te torturan los cuidadores, te torturan los compañeros. Pero existe de todas maneras. Lo que sí del Instituto de Derechos Humanos, lo único que les puedo decir es que se demoraron demasiado. Demasiado. Esto se viene sabiendo desde el año 91. Desde el año 91. El informe Geldres vino a confirmar lo que ya había escrito una persona en su libro Caja Negra, que hizo una investigación interministerial con respecto a los abusos que ocurrían en los hogares de menores. Y ahí mismo se reflejan los abusos sexuales, la prostitución, las torturas, los golpes constantes. Es como si fuera, como diría yo, el modus operandi que usan los delincuentes, usan los atas para castigar al niño. De hecho, el seguimiento que tú me dices no existe. Tú ingresas sin nada y te sales sin nada. A los 15 años, sin ninguna habilidad. Y ellos le llaman centro de rehabilitación. Y yo me pregunto, ¿qué rehabilitas si ni siquiera habilitas al niño en algo? Ni en lo social, ni siquiera le enseñas a trabajar con las manos. Yo solamente para escapar de lo que estaba viviendo, aprendí a tejer. Y eso me llevó a aprender a escribir. Y eso fue lo que me enseñó como los escritores de la libertad.
como un escritor de la libertad. Entonces, esa fue mi herramienta. Porque de lo contrario, adentro, te digo, yo o habría perecido o sería un delincuente más de la calle. Y gracias al apoyo de gente externa, el apadrinamiento, yo incentivo a la gente que apadrine. No siempre, si la adopción ya no está hecha para ellos, apadrina a un niño desde chico. Nadie se va a oponer, el niño menos, porque lo único que busca es cariño. Yo estuve, sin mentirte, hasta 6 horas parado en la reja cuando la gente me decía, vengo el próximo sábado a verte. 6 horas esperándolo para que no se perdieran. Eso es lo que se vive. Y eso ya es una tortura social. Imagínate la tortura de constantemente que eres guacho, que no tienes familia, que vas a ser un don nadie, un golpe, solamente porque le decías, ¿y por qué me pega? Y me estás contestando, y nuevamente el golpe. Con tablas sacadas de los somieres de las camas. Yo jamás uso el pelo corto, porque si vieras la cicatriz que tengo en la cabeza parecería un delincuente. Dirían, ¿y dónde estuviste metido? Las duchas de agua fría, dejarlo sin comer. A las 5 de la mañana. Sí. Duchas de agua fría. Eso provocaba enfermedades pulmonares. Muchas veces fue gente a vernos y nosotros estábamos, como digo yo, con el virus de turno. Por lo tanto, no nos podían ver. ¿Cuál es el virus de turno? Cualquiera. El que estaba. Ah, ya. Era un invento, era una versión, ya. Yo en mi libro ahora les llamo el virus de turno, porque en ese instante estábamos todos enfermos por una situación determinada. Imagínate, una vez nosotros estábamos llenos de piojos. Pescan lindano. Y tú sabes que el lindano es prohibido. Porque es un fertilizante sumamente fuerte que mata bichos. Y nos echaban eso en el cuerpo con brocha y en la cabeza. Y nos ponían una bolsa. El lindano lo hacían eso, pero en el siglo XIX. No, claro. Imagínate a nosotros que éramos... Y teníamos 5 años, 6 años. Y con bolsas y con lindano y con ropa nos mandaban al colegio. Ahora, o sea, lo humillante... Imagínate esa tortura que significaba para nosotros ir a clases de esa forma. ¿Qué solución perciben ustedes puede tener? Si es que tú tienes que asumir que hay un sistema, tienes que asumir que ese sistema puede ser modificado legalmente. Puede haber una nueva mirada, pero van a haber niños que necesitan ser apartados de sus hogares porque probablemente lo pasan mucho más mal ahí de lo que eventualmente lo podrían pasar teóricamente en un hogar. ¿Cuál es la solución? ¿Qué sugieren ustedes como reforma de fondo para toda esta necesidad de tener niños en hogares temporalmente? El lunes conversaba con una diputada y le decía que, porque todo el mundo cree que no tiene solución este tema. Como es multifactorial, uno lo ve y es como inabordable. Claro, es como gigante. Claro, entonces Sí. ¿por dónde Y al ser parto? multifactorial, tú siempre puedes echar la culpa a otra instancia. A cualquier Claro. cosa. Pero que eso suena como bien, políticamente queda perfecto, entonces no tenemos para qué hacernos más problemas. Pero cuando nosotros como país ponemos el foco en qué es lo que necesitan estos niños, cuál es la prioridad, no es tan difícil. Acá yo lo veo, no sé si tenga el tiempo para explicarlo, pero de una manera bastante más sencilla de lo que pareciera. Es 2 puntos. Acá tenemos un excesivo ingreso de niños, que efectivamente hay algunos que necesariamente tienen que ser separados, apartados de su familia. Pero ahí me tengo que hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo? Eso es determinante. A un niño que no tengo otra opción que separarlo de su familia, tengo que tener una alerta. Lo saco, pero estar pendiente de él. ¿Cuánto tiempo va a estar en el sistema? Entonces, para mí es absolutamente necesario que los jueces tengan un trabajo conjunto con el Sename y ellos tengan todas las alertas necesarias para que no pase de ser provisorio a permanente esa solución, porque es una medida de protección, es una cautelar, es en sí misma es provisoria. Claro, teóricamente, si tú vas a un organismo de protección de menores, teóricamente uno debiera sentirse aliviado, digamos. O sea, supongo yo, Claro. si fuera a funcionar a todo normal, voy a tener, no sé, un poco de paz temporalmente para reordenarme, en una de esas eventualmente para aprender alguna cosa y salir posteriormente un poco No, más eso, parapetado. de verdad que eso no es así. Eso será en otro país, puede ser no, acá en Chile. Aquí en Chile no. No, o sea, lo único que un niño puede aprender es a sufrir. Pero la segunda solución es frenar el ingreso cuando sea inevitable, preocuparme de cuánto tiempo está ese niño, porque ahí es donde hay que hacerse la pregunta. El niño muchas veces es vulnerado por uno de los papás. Entonces, ¿no tendré que sacar al papá o a la mamá? ¿Tengo que sacar al niño de la casa? Ya, no tengo otra alternativa. Lo saco de la casa. Lo tengo un tiempo, provisoriamente, ¿cierto? Insisto en que tiene que ser provisorio.
y me hago la pregunta y hago el despeje, técnicamente se llama así. Mando a la dupla psicosocial y averiguo, ¿tiene familia extensa? ¿Hay una abuelita, un tío, una tía? ¿Cuánto tiempo me tarda eso? Pero hago ese despeje. No hay nadie. Muchos de ellos están todos presos. Perfecto, ¿y ese niño está condenado también? ¿Va a cumplir condena? No, habrá otra opción. ¿Cuál es? ¿Algún padrino? Que es una institución bastante sui generis, es una cosa que no está en la ley, es una cosa bastante afectiva, es una cosa que sale en la práctica. Pero si no, ¿será la adopción? ¿Será una familia cuidadora? Pero ese niño ingresó al sistema y se activaron las alarmas. Ese niño no puede estar más de un año. Entonces, o se vuelve con su familia porque las ayudamos, y de verdad esto también tiene que ver con la desigualdad, con la injusticia social que vive este país, que todos sabemos que es reconocida mundialmente. Nosotros tenemos que devolver a ese niño a una familia, sea la de origen o sea otra. Pero ¿y qué hago con los que tengo adentro? Hago el mismo despeje. Porque no sé si ustedes saben, pero tenemos 7.000 residencias, 11.000 niños institucionalizados, y les aseguro que no son necesarios. Hay residencias que nunca van a poder no existir. Siempre vamos a necesitar residencias. El tema es que ¿quiénes van allá? Hoy día tenemos hijos de la pasta base. Son niños que tienen problemas de aprendizaje, que están atrasados en escolaridad. Esos niños van a tener alguna discapacidad o una capacidad diferente. Tenemos que darle una solución a ellos. Pero les aseguro que con los recursos que yo me voy a ahorrar en tener tanto niño institucionalizado, voy a dar una mucha mejor protección. Yo digo que lo que es tragedia para miles de niños es emprendimiento para otros. Eso es grave. Entonces es difícil desincentivar la internación. Marcela y Edison, estamos terminando ya el bloque. Solamente, y ojalá muy breve, Marcela y Edison, ustedes fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentaron un recurso. ¿Qué ha pasado con eso? La Corte Interamericana decidió, junto con el Estado de Chile, determinar cuáles eran los puntos importantes que para ellos los tenían preocupados y no tenían, pero ni nada que ver con el tema Sename. O sea, para ellos tampoco es muy importante este tema, sino que ellos determinaron cuáles eran los puntos y no está el tema Sename. Así que... O sea, quedó fuera. Así es. Marcela Concha, Edison Gallardo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Queríamos mirar de otra manera lo que está pasando con el Sename, no tanto en la fórmula más legal o lejana, sino más bien de lo que pasa hoy día con los niños, con el ejemplo de Edison Gallardo y con lo que conoces tú, Marcela. Muchas gracias a los dos. Gracias. Nos vaya muy bien. Gracias. 9:35, hacemos una pausa aquí en Combinación Clave y ya volvemos.